el embarazo. En la anterior clase ya hablamos de las modificaciones en los demás sistemas, órganos y sistemas. Ya. Una anterior, por favor. Sí. Ya. Las modificaciones locales, como ya dijeron mis compañeros la clase anterior, tienen una relación directa con el embarazo y se refieren a los cambios que ocurren en las mamas, útero, ovarios, trompa y bueno, también en la pared abdominal, periné, pelvis. Algo importante es que todas estas modificaciones se llevan a cabo gracias a fenómenos de hipertrofia, hiperplasia, congestión e inhibición. Siguiente, por favor. Primero vamos a hablar de las modificaciones que ocurren en las mamas. Todo esto ocurre gracias a fenómenos, como ya dijimos, de hipertrofia, hiperplasia glandular, hiperemia, inhibición del intersticio y un aumento del tejido adiposo y también de los conductos galactóforos. ¿Ya? Entonces, algo importante que hay que entender es que los cambios en las mamas son precoces porque se producen al inicio, bueno, en las primeras semanas del embarazo y además son constantes porque se mantienen. Los principales cambios se encuentran ahí en la diapositiva, como pueden ver. Eh, Entre ellos son la aparición de grietas por una hiperdistensión de la piel, una mayor tensión, sensibilidad y capacidad eréctil en el pezón. También hay un incremento en la pigmentación de la areola del pezón y también aparece una areola secundaria, que es de pigmentación un poco más tenue. ¿Ya? Algo igual importante es que aparece la red venosa de Haller, que es periférica y superficial, como pueden ver en la imagen de arriba. Y en la imagen de abajo tenemos a los tubérculos de Montgomery o Morgagni, que son aproximadamente de 15 a 20 y son glándulas mamarias accesorias rudimentarias. ¿Ya? Siguiente, por favor. Ahora también vamos a hablar del calostro. El calostro es un líquido, como dice en la diapositiva, incoloro, también puede ser un poco gris, y aparece bueno, se produce desde las primeras semanas del embarazo hasta las 48-72 horas después del parto. Como ya dijimos, es diferente a la leche en su composición, va a tener mayor contenido de sustancias nitrogenadas y menor proporción de lactosa. Algo igual importante es que en el calostro tenemos a leucocitos, células epiteliales y las células del calostro que son linfocitos cargados de grasa. Siguiente, por favor. Ya. Ahora también vamos a hablar de los cambios en la pared abdominal. Va a haber igual un incremento de la pigmentación en la pared abdominal. Vamos a tener también la presencia de estrías, un incremento del espesor por hipertrofia muscular y también por un aumento del tejido graso. Todo esto va a llevar a una distensión de los tegumentos. Puede haber flacidez en las multigestas y también es frecuente que en las multigestas haya diástasis de los rectos. ¿Ya? También algo importante es que se va a poder ver al inicio del embarazo un hundimiento del ombligo. ¿Esto es por qué? Por la atracción del uraco, que va a comunicar al ombligo, bueno, que lo va a unir con la cúpula de la vejiga. Y posteriormente este se va a volver más laxo y el ombligo se va a aplanar. Siguiente, por favor. Ya. Ahora vamos a hablar Lo de importante es que entendamos lo siguiente, ¿no ve? Cuando la diastasis de los rectos llega hasta lo que significa la sínfisis del pubis, ¿ya? Ya es irreversible. ¿Eso qué quiere decir? Que eso ya no se va digamos, regenerar espontáneamente. Seguí nomás. Ya. Bueno, ahora vamos a hablar de los ovarios brevemente. En los ovarios se va a producir una hipertrofia por congestión y edema. Y también la superficie va a ser irregular. ¿Por qué? Por la presencia de las reacciones deciduales, que también reciben el nombre de excrescencias deciduiformes. Bueno, también en uno de los ovarios se ve el cuerpo amarillo del embarazo, el cual va a alcanzar su mayor crecimiento entre las semanas 9 y 17. Y algo igual muy importante es que va a haber una anulación de la actividad folicular y de la ovulación durante el embarazo. Siguiente, por favor. Ya, ahora vamos a hablar igual un poquito de las trompas. Se va a ver igual una hipertrofia, más que todo a expensas del tejido muscular.
va a haber mayor irrigación sanguínea e inhibición serosa. Algo importante es que, bueno, cuando el útero, que ahorita vamos a hablar del útero, cuando el útero crece, va a hacer que las trompas cambien de posición y se estiren. Las trompas, cuando el útero crece y asciende, van a quedar en sentido oblicuo a ambos lados del útero. Siguiente, por favor. Ya. Ahora, antes de hablar del útero, es bueno recordar igual brevemente un poquito de la anatomía. Vamos a decir que el útero va a tener tres capas. De afuera hacia adentro, el perimetrio, el miometrio y el endometrio. El perimetrio va a ser el peritoneo visceral, que se va a encontrar firmemente adherido, más que todo a nivel del cuerpo, ¿ya? El miometrio va a estar comprendido por músculo liso, va a tener tres capas, que ahorita vamos a detallar, y el endometrio es la mucosa, que en el embarazo va a convertirse en lo que es la decidua, ¿ya? O caduca. Entonces, algo igual importante es que el útero va a tener las siguientes partes. Va a tener lo que es el cuerpo, va a tener el cuello, y uniendo los dos va a estar el istmo, que posteriormente, como igual vamos a ver, va a dar origen a lo que es el segmento inferior. Ahora, algo importante es detallar que el miometrio va a tener o sea, solo hablando del miometrio, va a tener tres capas. Va a tener una capa de fibras longitudinales externa, que van a ir desde la cara anterior, van a pasar por el fondo y se van a dirigir a la cara posterior y van a formar lo que se conoce como el fascículo de calza. Van a tener una capa circular interna, o sea, las fibras musculares van a rodear lo que es el útero, y entre estas dos va a tener una capa muy importante que se llama capa plexiforme. Las fibras van a tener una disposición reticular, o en algunos libros la describen como una disposición espiralada. Algo importante igual es que en esta capa se van a encontrar los vasos sanguíneos más importantes, prácticamente todos los vasos sanguíneos. Y bueno, a ver, ¿qué más podemos detallar? El cuello del útero va a tener una porción supravaginal y una intravaginal que recibe el nombre de hocico de Tenca. Y algo igual bien importante son las dimensiones del útero. Eh, Vamos a hablar, se dice que las dimensiones del útero son 7 por 4 por 3. O sea, el eje longitudinal va a medir 7 centímetros, el transversal 4 y el anteroposterior 3 centímetros. Ya, siguiente, por favor. Ya, una vez habiendo hecho ese repaso breve de anatomía, ya podemos hablar de las modificaciones en el útero. El útero es el órgano que más modificaciones sufre durante el embarazo. Entonces vamos a decir que hay dos tipos de modificaciones: las anatómicas e histológicas, que se encuentran en esta diapositiva, y en la siguiente vamos a hablar de las modificaciones funcionales. La anterior, por favor. Ya. Entre las modificaciones anatómicas más importantes, vamos a hablar de la hipertrofia e hiperplasia, que se va a producir por dos mecanismos. El primer mecanismo va a ser por el influjo hormonal, y el segundo va a ser por una distensión mecánica del producto dentro del útero. Esos son los dos mecanismos para que se produzcan hipertrofia y hiperplasia. Ahora, algo interesante es que, como dice en la diapositiva, el volumen va a aumentar 24 veces. ¿Y esto qué significa? Que la capacidad del útero, Pero, que jóvenes, antes... si me permite, César. Sí, Sí, lo que dice su compañero es cierto. Al principio, el útero crece por influjo hormonal. Hasta la semana 14 o 16, las hormonas hacen que crezca el útero. Y a partir de la semana 14 o 16, eh, ya el factor mecánico es el que hace crecer. bueno, yo creo que eh, vamos a esperar al doctor, creo que quería. Listo. Entonces, lo que quiero que entiendan es hasta la semana 14 o 16, las hormonas hacen crecer al útero. Y a partir de la semana 14 o 16, el crecimiento del producto es lo que hace crecer al útero. ¿Listo? Seguí nomás. Ya, ya. La capacidad del útero, que a un principio era de 3 a 5 ml, va a incrementar hasta 3 a 5 litros. Eso es importante. Igual el peso, que era de 30 a 60 gramos, va a aumentar
hasta 1 a 1.5 kilos. Y también va a haber un incremento de las dimensiones del útero. Al final del embarazo, el eje, el diámetro longitudinal va a ser de aproximadamente 32 centímetros de largo y el transversal de 22. También va a haber un incremento del espesor de la pared hasta 2.5 a 3 centímetros, más que todo al inicio del embarazo. Luego, por la distensión, por el crecimiento mecánico, se va a volver a adelgazar. Y algo igual importante es que el volumen sanguíneo del plexo arteriovenoso del útero va a incrementar aproximadamente 1 litro. Ya. Entre las modificaciones funcionales vamos a tener estas propiedades que se encuentran en la diapositiva, un incremento de la elasticidad. Poner énfasis es, si bien su compañero ha hablado acerca de lo que significa la estructura de las capas del miometrio, es bueno que expliquemos lo siguiente. El miometrio tiene 3 capas de músculos, o sea, 3 capas musculares. Un interno que es una disposición circular, que va de la cara anterior, o sea, que parte de la cara posterior hasta la cara posterior, pero sin pasar por el fondo, ¿ya? Va, digamos, de derecha a izquierda. Una capa externa longitudinal, es así, que va de la cara anterior a la cara posterior, pero pasando por el fondo del útero, y que se denomina fascículo de calza. Y una tercera capa, que es la más importante, que es una capa, digamos, la más gruesa, el espesor del miometrio, que es la denominada capa plexiforme. En esta capa plexiforme, jóvenes, es donde está todo lo que es el músculo. Por lo tanto, la capa plexiforme es la responsable de la contracción uterina. La capa plexiforme, en su espesor, están transcurriendo todos los vasos sanguíneos. Y esta capa plexiforme, al tener los vasos sanguíneos, cuando se contrae, lo que hace es una especie de hemostasia, una ligadura viviente, ya que se ha llamado ligadura viviente de Pinard, ¿no? Eso es importante que hablemos. Ahí nomás. Entonces ahora vamos a hablar de las modificaciones funcionales. Hay un incremento en la elasticidad, lo cual va a evitar que el útero, a pesar de que incremente la capacidad, o sea, la capacidad incrementa mucho, y gracias al incremento en la elasticidad evita que éste se rompa. También se dice que la sensibilidad disminuye, a diferencia del cuello, que posteriormente vamos a ver que en el cuello hay mayor sensibilidad. También podemos hablar de la irritabilidad y la excitabilidad, que se van a transmitir como contracciones en el cuerpo del útero. Ahí está en la diapositiva, la contractilidad en respuesta a las anteriores dos. Y también es muy importante la retractilidad, que es un estado de contracción permanente, a diferencia de las contracciones, si se podría decir, verdaderas, que son transitorias o pasajeras. Y esta retractilidad va a ayudar a que el útero vuelva a su estado primitivo después del parto. Como dice en la diapositiva, el útero reduce su extensión a medida que se evacúa. Siguiente, por favor. Ya. Ahora vamos a hablar de algo muy importante. Como estábamos diciendo en anatomía, a expensas del istmo se va a formar lo que es el segmento inferior. El istmo se va a adelgazar y se va a distender y va a dar origen a lo que es el segmento inferior. ¿Qué es lo que va a pasar? Que hay una tracción de este, y va a ser que ya no se encuentre, gracias a la tracción, ya no vamos a tener a la capa plexiforme, sino solamente a la capa de fibras circulares internas y a la capa de fibras longitudinales externas. Por eso es más delgado este segmento, el segmento inferior. Se empieza a formar a partir de aproximadamente las 14 semanas y termina su formación más o menos entre el 8º o 9º mes de embarazo. Y algo importante va a ser que al final del embarazo va a medir aproximadamente entre 8 a 10 centímetros. Y durante el trabajo de parto, por la mayor distensión, va a llegar a medir hasta 12 centímetros. ¿Ya? ¿Qué más A podemos ver, decir? ya.
El útero es el órgano que más cambios sufre por efecto del embarazo. Su compañero ya ha hablado, ¿ya? Y hay uno que es importante. La unión entre el cuerpo y el cuello se denomina istmo, ¿no ve? Si bien sabemos nosotros que el útero tiene dos partes, el cuello y el cuerpo, se podría decir que tiene una tercera, que es la unión entre el cuerpo y el cuello, esa zona que aproximadamente mide, ¿ya? Alrededor entre 8 a 10 milímetros, ¿ya? Que se denomina, entre 7 a 8 milímetros, que se denomina istmo. Durante el embarazo, a partir de la semana 14, ¿ya? Empieza a formarse, ¿ya? A expensas del istmo, una estructura anatómica que recibe el nombre de segmento inferior. Empieza a formarse más o menos a los 3 meses. Ya vale decir, empieza a formarse a las 14 semanas y completa su formación alrededor del 8º a 9º mes, ¿ya? Pero eso sí, jóvenes, van a ver ustedes que muchas veces, ¿ya? Cuando estén trabajando como médicos internos, algo, el especialista viene y les dice, pónganme un poquito de oxitocina, pónganme un gotadito. ¿Para qué? Para que se forme segmento. No es así, ya están aprendiendo que el segmento completa su formación al 8º o 9º mes. Pero durante el trabajo de parto, lo que hace este segmento inferior empieza, o sea, se adelgaza más aún. Por eso, jóvenes, es la razón de que exista este segmento inferior es porque a ese nivel es donde se hace la incisión para las cesáreas. Por eso, el momento que ustedes escuchen, ¿qué cosa es? Es una cesárea segmentaria. No es porque nosotros hemos estado cortando la paciente por segmentos, bajo ningún punto de vista. Lo que sucede es que quiere decir que la incisión de la cesárea ha sido a nivel del segmento inferior. Entonces, bajo ese punto de vista, jóvenes, empezaremos a recalcar algunos aspectos que son básicos, ¿ya? Que son importantes para que nosotros podamos entender lo que significa la importancia del segmento inferior. Primero, ¿ya? Decíamos, ¿ya? Ahora, es una estructura delgada, ¿ya? ¿Eso qué quiere decir, jóvenes? Que al segmento inferior no tiene dos capas musculares, le falta una tercera. ¿Eso qué quiere decir, jóvenes? Que el segmento inferior lo que tiene es la capa circular interna, la capa longitudinal externa, pero no tiene la capa plexiforme. Y como decíamos y poníamos énfasis hace un momento, al no tener la capa plexiforme, ¿ya? Entonces es más delgada porque esta capa, la plexiforme, es la más gruesa. Además, no tiene mucha irrigación, ya que decíamos que en la capa plexiforme están todos los vasos. Por lo tanto, no tiene la capa plexiforme, no tiene irrigación, ¿ya? Es por eso que se hacen las incisiones a nivel de lo que significa el segmento inferior, por esas dos grandes motivos. En primer lugar, porque es más delgada, y en segundo lugar, porque no tiene mucha vascularización. Entonces, bajo ese punto de vista ya estamos aprendiendo eso, ¿no ve? Seguiremos entonces hablando. ¿Saben qué? Como si decíamos, ya, más o menos al finalizar el embarazo, de lo que el istmo tenía entre, ya decíamos hace unos minutos atrás, entre 7 a 8 milímetros, el segmento inferior llega a crecer más o menos entre 8 a 10 centímetros, ¿ya? Y como les decía hace unos minutos atrás, ¿ya? Eso depende de la actividad que pueda tener el trabajo de parto, ¿ya? Entonces, bajo ese punto de vista, jóvenes, y si les decía yo que se tiene que hacer la incisión de la cesárea
a nivel del segmento inferior para que nos vaya mejor? Entonces, la pregunta del millón, jóvenes, es la siguiente. ¿Cómo yo puedo determinar, cómo puedo darme cuenta yo de que esto es el segmento inferior? El segmento inferior, para que nosotros durante la operación cesárea podamos darnos cuenta, tiene límites. Tiene límites superiores, como también tiene límites inferiores, ¿ya? Dentro de esos límites superiores, ¿ya? Hay límites que son visibles, ¿ya? Y hay límites que son, digamos, más microscópicos, que están más, se puede decir, más internamente, ¿ya? Entonces, ¿cómo reconozco yo en una operación cesárea que esto es el segmento inferior? Todos sabemos que el peritoneo visceral siempre está pegado al órgano que está cubriendo, siempre, el peritoneo visceral. Entonces, el peritoneo, como decía su compañero, el perimetrio, lo que está rodeando al útero, está íntimamente adosado al cuerpo uterino. Pero cuando llega a nivel de lo que significa el segmento inferior, el inicio superior del segmento inferior, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que sucede? El peritoneo empieza a tornarse laxo, ya no es adherente. Entonces, eso significa que yo mediante una pinza puedo levantar el peritoneo e identificar en qué lugar el peritoneo empieza a, si vale el término, a pegarse al útero. El momento que yo pueda distinguir el lugar en el cual el peritoneo se empieza a tornar adherente, ese es el límite superior, visible durante la cesárea. Y el segundo, ¿ya? El segundo es el momento en el cual el peritoneo está haciendo un repliegue sobre la vejiga. Entonces, durante la operación cesárea, nosotros pinzamos el peritoneo. El momento que éste empieza a tornarse adherente es para mí el límite superior. Y el momento en que este peritoneo empieza a replegarse, a cubrir la vejiga, ese es el límite inferior, ¿no ve? Entonces, bajo ese punto de vista, eso me interesa. Ahora, también hay otra clase de límites, ya que si bien no los podemos ver, pero en algunos casos hasta lo podemos llegar a tactar. Por ejemplo, ya, si decimos que la capa más importante es la plexiforme y no la tiene el segmento inferior, tiene que haber un lugar, tiene que haber un momento en la cual está empezando esta capa plexiforme, ¿ya? Y eso se denomina con el área, con el nombre de anillo de Bandel, ¿ya? Anillo de Bandel. También se llama, es un resalto muscular, ¿ya? También se llama anillo de contracción de Schroeder o línea de transición de Hofmeyr. Esos son los límites, digamos, que corresponderían a lo que es el inicio de la capa plexiforme. Hay otro límite, ¿ya? Que es a este nivel donde está empezando la capa plexiforme y donde está empezando cranealmente el segmento inferior, hay la presencia de la llamada vena coronaria, ¿ya? Y otro límite es de que, si están viendo la imagen, por más o menos el lugar donde dice pared posterior, vamos a ver que la arteria uterina baja paralela al lado derecho del útero, hace una especie de callado, y una vez que ha hecho el callado, empieza a dar sus ramas. Y dice que a nivel del límite superior del segmento inferior, la arteria uterina da su primera colateral. Entonces ya tenemos más o menos casi 5 o 6 límites superiores. Ya tenemos un solo inferior, que es el repliegue del peritoneo sobre el cuerpo de la vejiga. Ahora, más profundamente, ese límite inferior corresponde a lo que significa el orificio cervical interno, ¿ya? Ahora, ¿cuál es su función? ¿Qué función tiene el segmento inferior? El segmento inferior, jóvenes,
tiene la función de facilitar la acomodación. Quiere decir de que el segmento inferior tiene una forma de copa de champán. No es un triángulo de ángulo agudo, es una especie de copa de champán. O sea, la copa de champán, ¿no ven? Ustedes recuerdan, es Roma, es de esta forma, ¿ya? Y por lo tanto, entonces, ¿ya? De esa manera facilita la acomodación, porque si fuera una cuestión de tipo agudo, no permitiría que ingrese la presentación. ¿Estamos de acuerdo, no ve? Ahora, ya, ¿qué más quieres decir? Eh, no, está bien, doctor, que yo justo iba a hablar de los límites, pero ya los explico. Ya. Ahora, otra cosa Entonces, que sí se puede, que tenemos que empezar a hablar es acerca del cuello del útero. ¿Ya? sí, es la siguiente. Ya, Ya, seguí entonces, pues. ya. Entonces, ya, vamos a hablar del cuello. Como dice en la diapositiva, las modificaciones del cuello tienen un valor diagnóstico para la gravidez. Sobre todo, como dice en la diapositiva, el cuello del útero, de lo que antes del embarazo tiene una coloración rosada pálida, se torna violácea, se torna cianótico. Y este es el signo de Chadwick, ¿ya? Es la coloración violácea o cianótica del epitelio cérvico-vaginal. Luego tenemos que, como dicen en la diapositiva, su situación varía con el correr del embarazo. ¿Esto qué significa? Que en un inicio se encuentra, su situación es posterior, y a medida que transcurre el embarazo, se va a ir centralizando en la pelvis y se va a encontrar al final en el mismo eje longitudinal de la vagina. Como también dice en la diapositiva, incrementa la longitud y también va a tener unas características importantes. El cuello va a ser extensible, va a ser sensible, irritable, retráctil. Como es retráctil, se cierra después del parto y el cuello se borra. Algo igual que quiero agregar es que el orificio cervical externo en las nulíparas, o sea, en las mujeres que tienen su primera, va a ser de forma puntiforme, y en las multíparas va a tener una forma de hendidura transversal. Algo igual importante es que el orificio interno se va a encontrar siempre cerrado. Esto para evitar que el producto se salga del útero. Y cuando el orificio externo se encuentra abierto, o sea, cuando el orificio interno está abierto y el externo, perdón, al revés, cuando el orificio interno está cerrado y el externo se encuentra abierto, se va a decir que el cuello es un cuello en apagavelas. Algo igual importante es que se va a incrementar la secreción a nivel de las glándulas endocervicales y van a formar lo que es el tapón mucoso de Christeller, que en el parto, en el trabajo de parto, se va a expulsar con el nombre de limos. Este tapón mucoso de Christeller va a tener una función de barrera contra el ascenso de los gérmenes hacia la cavidad uterina. Y lo podemos dividir en tres. El tercio externo va a tener, vamos a poder observar en el tercio externo leucocitos y gérmenes, en el tercio medio solamente leucocitos, y en el tercio superior no se va a observar nada porque es estéril. Siguiente, por favor. Ya. Ahora vamos a hablar de la vagina. La vagina va a ser un conducto músculo membranoso que durante el embarazo va a ampliarse en cuanto a su longitud y a su anchura. ¿Esto para qué? Para prepararse para el parto. Van a haber modificaciones químico-biológicas y también van a haber modificaciones en cuanto a la composición de los gérmenes de la vagina. Las modificaciones químico-biológicas se refieren a que va a haber un incremento en el flujo, incluso en algunos libros lo describen como un flujo blanco grumoso, y también va a haber un descenso del pH. El pH va a descender hasta un valor de 3.8 a 4. Ya, ahora vamos a hablar de los gérmenes en las distintas zonas de la vagina. En el tercio inferior vamos a tener estafilococos, estreptococos, cocobacilos, bacilos y otros gérmenes. ¿Esto por qué? Porque el tercio inferior de la vagina se va a encontrar cerca a los glúteos y al ano. Por eso,
y los 2 tercios superiores, en los 2 tercios superiores va a existir el predominio de los bacilos de Dudder-Lane. Gracias a lo que acabamos de explicar, vamos a poder hablar de los grados de pureza vaginal. Hay 3 grados. En el primer grado vamos a observar un cultivo de solamente bacilos de Dudder-Lane y también abundantes células vaginales. Este primer grado de pureza vaginal es el que se observa normalmente en el transcurso de un embarazo normal. En el segundo grado va a haber una escasez de los bacilos de Dudder-Lane y también van a aparecer todos los gérmenes de los que ya hemos hablado, cocobacilos, estreptococos, bacilos y algo. Tu batería se está agotando o se ha agotado. César, tu micrófono está apagado. Ay, gracias. ¿Dónde hemos quedado entonces? En el segundo grado de pureza vaginal. El segundo grado de pureza vaginal también se va a poder encontrar en el transcurso de un embarazo normal, pero de manera transitoria. ¿Esto qué quiere decir? Que del segundo grado va a volver a pasar al primero. Y ahora, si es que esto evoluciona en forma inversa, vamos a tener el tercer grado, en el cual la secreción vaginal va a ser menos ácida, incluso puede llegar a ser neutra o alcalina, y va a haber una acentuada disminución de los bacilos de Dudder-Lane. ¿Esto a qué nos va a llevar? A una invasión, nos va a llevar a que se produzca una invasión de numerosos gérmenes, entre ellos cocobacilos, estafilococos, streptococos, incluso tricomona. Siguiente, por favor. Ya. Ahora, en esta última diapositiva vamos a hablar brevemente de los cambios que se producen en la vulva, el periné, la pelvis y, bueno, también vamos a hablar de que se produce un incremento en la capacidad pelviana. Bueno, primero en la vulva se va a producir una hipertrofia de los labios mayores y menores. Vamos a observar carúnculas prominentes y también se pueden observar varicosidades. En el periné va a haber un incremento de la pigmentación, va a haber una hiperplasia del tejido elástico. ¿Esto para qué? Para preparar el trabajo, para que se prepare el canal del parto. Y también va a haber una relajación de los músculos de la pelvis, sobre todo del elevador del ano. En la pelvis ya vamos a ver que lo más importante es la acción de 2 hormonas, que son los estrógenos y la relaxina. Estos van a producir que se produzca, estos van a hacer que se produzca una laxitud, o sea, a nivel de lo que es la sínfisis del pubis y las articulaciones sacroiliacas. Como dice ahí, va a haber una relajación del aparato ligamentoso y un incremento de la sinovia. Y bueno, para terminar, gracias a todos los cambios que hemos observado, principalmente el aumento de la elasticidad, el reblandecimiento de los órganos, también el reblandecimiento de las articulaciones de las cuales acabamos de hablar, se va a observar un aumento de la capacidad pelviana para el tránsito fetal. Y eso es todo, doctor. Muy bien, jóvenes. Siguiente tema. Nikki, ¿puedes dejar de compartir, por favor? Ya dejó de compartir. ¿Sí se ve? Ya está, Cris. Ya está cargando. Un momentito, por favor.
Ya. ¿Se ve, doctor? Nada. Ahora, No, solamente te estamos viendo a ti. nada. Nada. Ahora sí. Ahora sí se ve. Ahora sí. Ya. Ya puedes comenzar, Ana. Ah, ya. Perdón, mi micrófono estaba silenciado. Doctor, buenas tardes, compañeros. El tema que les vamos a dar a conocer es el embarazo. Siguiente, por favor. Ya, vamos a empezar con los signos de presunción o generales. Estas manifestaciones son subjetivas y objetivas. El más importante es el retraso menstrual. También están las náuseas, los vómitos, las modificaciones del apetito, las modificaciones del carácter, mareos, somnolencia, la fatiga y aversión a ciertos olores. Siguiente, por favor. Bueno, continuando, vamos a ver los signos de probabilidad o locales. Se encuentran la hiperpigmentación, los cambios en la coloración y cambios en el útero. En la hiperpigmentación tenemos, bueno, lo vamos a ver lo que es en el dorso de la nariz, en las mejillas, en las mamas y en el abdomen, la línea alba. Siguiente, por favor. Y ya, en los cambios de en la coloración es cuando la vulva se vuelve violácea por el aumento de la irrigación sanguínea. Existen tres signos, que es el signo de Kluge, Jacqueminot y Chadwick. En el signo de Kluge se puede observar un color cianótico en la región vulvar. Siguiente, por favor. En el signo de Jacqueminot se observa una coloración violácea en la vagina y en el signo de Chadwick se observa una coloración violácea a nivel del cuello del útero. Siguiente, por favor. Ya, bueno, en los cambios del útero se puede ver estos cambios en el tamaño, la forma, la consistencia y la situación. Siguiente, por favor. Ya, cambios de tamaño es cuando el útero sufre modificaciones en su volumen y altura. Adquiere una forma esférica y va creciendo paulatinamente. Se dice que cuando tiene el tamaño de un limón, tiene 8 semanas, cuando tiene el tamaño de una naranja, 10 semanas, y cuando tiene el tamaño de una toronja, 12 semanas. El útero también puede estar aumentado y no puede haber un embarazo. Puede ser un útero grande y duro, puede deberse a un mioma, o también un útero grande y blando, que puede deberse a un útero premenstrual. A partir de la semana 12 es posible comprobar el aumento de tamaño del útero por encima del pubis si se deprime suavemente el abdomen. El tamaño del útero no puede concordar con la edad del embarazo. Puede ser porque el útero es muy grande o porque el útero es muy pequeño. Siguiente, por favor. Eh, Cambios en la forma. El útero en el embarazo aumenta sus dimensiones anteroposteriores y las caras se tornan convexas.
En la octava semana se vuelve piriforme, en la semana 13 se vuelve esférico o globoso y en la semana 18 se vuelve ovoide. Siguiente, en los cambios en la forma se pueden observar dos signos, que es el signo de Piscasev y el signo de Noble-Budin. El signo de Piscasev es cuando, como vemos en la imagen, el útero es asimétrico y existe una zona de reblandecimiento alta que separa el cuerno grávido del resto del útero. Y en el signo de Noble-Budin, los fondos de saco vaginales laterales no se encuentran libres, como podemos ver en la imagen. Siguiente, por favor. Ya. Bueno, en los cambios de consistencia se observa un reblandecimiento del cuerpo, que es un signo muy característico que se produce gradualmente, que se puede observar en el istmo en la octava semana. Bueno, también aquí hay un signo que es el signo de Hegar, es colocando los dedos a través del fondo del saco anterior en contacto con la pared anterior del istmo. Y por último, los cambios de situación es cuando el cuello del útero se dirige progresivamente hacia atrás y compresiona lo que es el cuerpo de la vejiga, lo que ocasiona una polaquiuria. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, compañeros. Yo voy a hablar de lo que son los signos de A ver, certeza. un cachito. A ver, aclaremos algunos aspectos, ¿ya? Para diagnosticar el embarazo, ¿ya? Es uno de los momentos más difíciles para lo que significa la vida de las personas, ¿no ve? Más aún si estamos hablando de personas solteras. ¿Quién me está hablando? ¿Quién es la que estaba dando antes? Ana Caguana, doctor. Ana Caguana, soltera, casada, viuda, divorciada. Soltera, doctor. Pero tienes tu peor es nada. No, doctor. ¿No tienes? Bueno. Vamos a ponerte voz como si tuvieras, ¿ya? Tu peor es nada. Ya, Y que ser Cristian, que es el que está compartiendo la pantalla, es tu enamorado, ¿no? ¿Qué es lo que sucede, jóvenes, no? En las parejas, una cosa es muy diferente que quieren casarse y otra muy diferente es que tienen que casarse. ¿Y cuándo tienen que casarse? Se quieren casar cuando se aman. Y se tienen que casar cuando. ¿Cuándo, Ana Maribel? Tal vez cuando tienen sospecha de un embarazo. Cuando está embarazada, entonces tienen que casarse. Por eso le vas a decir al Cristian, ¿sabes qué, Cristian? Nos tenemos que casar. Ya no nos queremos, nos tenemos que casar, ¿no? Y eso significa, ¿por qué? Cuando una pareja sospecha que hay una gestación. Básicamente, ¿cuándo? Cuando ya hay retraso menstrual. Sí. Y no es amenorrea, es retraso menstrual. Porque hablamos de ausencia del periodo menstrual hasta los 89 días como retraso menstrual. Y ausencia del periodo menstrual por más de 3 meses, hablamos de amenorrea. Si alguien no sabe que está embarazada después de los 3 meses, ya es estronguista, ¿no? Entonces, ¿qué le vas a decir, Ana? ¿Sabes qué? Cristian, no me baja, no me está bajando. Eso es lo que dicen las pacientes. Doctor, no me está bajando, ¿no? Tenía que bajarme en tal fecha y no me ha bajado. Entonces, bajo ese punto de vista, eso significa que es ya retraso menstrual. Ese es el primer signo de presunción. Estamos haciendo lo que hay signos de presunción, signos de probabilidad y signos de certeza. Entonces, lo primero es de presunción. Entonces, ¿qué va a hacer el Cristian para seguir asustándose? Le va a decir, y nada más tienes, y para
amargarle la vida, la Ana le va a decir, sí, ¿sabes qué? Tengo náuseas, tengo vómitos, tengo intolerancia a ciertos alimentos, no puedo oler porque todo me parece que fueran olores nauseabundos, cacosmia. Todos esos cambios, ¿ya? Están dados por lo que significa los trastornos neurovegetativos. Esos son los dos signos de presunción de embarazo. Entonces, ¿qué va a hacer el Cristian? La va a llevar a la Ana Maribel, ¿ya? ¿Para qué? Para que el especialista o el médico general empiece a detectar los llamados cambios, signos de probabilidad, ¿ya? De embarazo. Entonces, puede haber signos de probabilidad de embarazo a nivel sistémico. ¿Y cuáles son esos signos? Que ya los hemos repasado con ustedes la anterior clase. Son signos de coloración de la piel, el denominado melasma gravídico, la hiperpigmentación de la piel, la hiperpigmentación de los pezones, de las efélides, de las cicatrices. Entonces, ¿qué va a hacer el médico? La va a revisar a la Ana y va a ver si es que hay o no hay esos signos de probabilidad de embarazo a nivel general. Una vez que ha pasado eso, entonces va a empezar a revisarle para ver si hay signos de probabilidad a nivel local. Y uno de los primeros que se ve es normalmente la mucosa del aparato genital femenino tiene un color rosa pálido. Cuando hay gestación por la imbibición gravídica, por digamos, el aumento de la irrigación sanguínea, tanto la vulva, la mucosa y el cuello se vuelven más cianóticos. O sea, el color violáceo, el color cianótico de la vulva y de la vagina y del cuello tiene sus nombres. Ahí vamos a ver que la coloración violácea de la vulva se denomina Kluge. La coloración violácea de la vagina se denomina Jacquemin y la coloración violácea del cuello se denomina Chadwick. Entonces, bajo ese punto de vista, ahí tenemos el, digamos, síndrome o el conjunto de Kluge-Jacquemin-Chadwick. ¿Ya? Ahora, ¿qué más va a hacer el médico para seguir asustándolo al Cristian? ¿Ya? Le va a hacer un tacto. A ver, tóquense la punta de la nariz, jóvenes. Si tocan la punta de la nariz, van a ver que el cartílago tiene alguna cierta consistencia. Y ahora, a ver, intenten mandarme un beso. Intenten mandarme un beso. Y quiero que con un dedo vayan y toquen el cartílago de la nariz y toquen a los labios en proyección a dar un beso. Y van a ver que los labios en proyección a dar un beso son más blandos, más reblandecidos que lo que es el cartílago de la nariz. Entonces, jóvenes, el reblandecimiento del cuello uterino tiene su nombre y se denomina Gudel. Dice que un cuello gestante pierde su consistencia y tiene la misma como es un cuello en proyección a dar un beso. O si no quieren dar un beso, ¿ya? Tóquense el lóbulo de la oreja, ¿ya? Y el lóbulo de la oreja también es blando. Entonces, esa es la consistencia que tiene el cuello cuando está gestando. Ahora, nos vamos a cambios en la vagina. Jóvenes, el útero crece en forma globulosa. Cuando el útero crece en forma asimétrica, o puede ser un signo de implantación que se denomina Piscasec, ya que el saco gestacional generalmente se implanta a nivel de uno de los cuernos, o puede ser un útero tumoral y no un útero obstétrico. ¿Por qué? Porque el útero generalmente crece en forma globulosa, así como pelotita, ¿no ve? Entonces, como crece como pelotita, y no se olviden una cosa, este es el útero y la vagina llega y abraza de esta manera. Y el cuello sobresale un poco dentro de la vagina. Ese lugar, esa parte donde el cuello sobresale de la vagina se denominan fondos de saco vaginales. Generalmente hay dos, un fondo de saco vaginal anterior y un fondo de saco vaginal posterior. ¿Ya? ¿Por qué? Porque las paredes de la vagina son dos, anterior y posterior. Cuando hay un útero gestante, dentro de las modificaciones vaginales, hay el borramiento de los fondos de saco vaginal.
Como el útero es así y llega a la vagina, entonces hay un espacio, pero cuando el útero está redondo, ya no hay ese espacio. Entonces, eso es un signo y recibe el nombre de noble budín. El otro signo, ya, es el signo de reblandecimiento del istmo uterino. ¿Eso qué significa? Yo hago tacto y coloco mis dos dedos sobre, o sea, los dos dedos en los cuales estoy haciendo tacto, lo coloco en la pared vaginal anterior y mi mano que está afuera, ya, empieza a hacer una aplicatura a nivel de lo que significa la pared uterina anterior. Y entre mis dedos y entre mis dedos dentro de la vagina y los dedos que están en la pared uterina anterior, voy a poder hacer una especie de plicatura del istmo y eso se denomina Hegaruno. Para ir más adelante y seguir haciéndolo asustar al Cristian, entonces, ¿qué es lo que hago? Mantengo todavía mis dedos en la pared vaginal anterior y esta otra mi mano ya no está en la pared anterior del útero, sino más bien está en la pared posterior del útero. Y trato de juntar lo que está por la pared abdominal y por lo que está por la vagina. Y como se determina un reblandecimiento del istmo, llego a tocar como si no hubiera ninguna estructura anatómica entre mis dos dedos. Y eso es el Hegar 2. ¿No ve? Luego decíamos los cambios en la forma. Cuando hay una implantación, tenemos un tumor o que se llama una joroba najiva de Piscasec. Ahora sí nos vamos a los signos de certeza. Los signos de certeza básicamente son 5. El primero no es el crecimiento del útero, no es ni siquiera un test de embarazo positivo como signo de certeza. El hecho de que la Ana Maribel le dé un test de embarazo al Cristian que diga positivo no lo obliga a pedir la mano después de haberse tomado todo, ¿no ve? No lo obliga. Entonces, no es un signo de certeza, porque puede haber tumores trofoblásticos que nos pueden dar test de embarazos positivos. Entonces, ¿cómo decimos que la Ana Maribel está embarazada? En primer lugar, ya, cuando escuchamos el latido fetal. Cuando yo escucho el latido fetal, ni modo, o sea, está embarazada. El segundo signo de certeza es de que yo empiece a revisar y encuentre partes fetales. Cuando estemos hablando en el siguiente tema, que vamos a hablar de lo que significa maniobras de Leopold, etcétera, etcétera, ahí vamos a poder ver cómo vamos a palpar cuando estemos hablando de estática fetal. ¿Ya? El tercer signo de certeza es ¿cuál? Es de que yo detecte movimientos fetales. ¿Ya? Si veo que se está moviendo algo, no voy a decir, esta Ana se ha comido un ratón entero y se está moviendo dentro. O sea, aquí es un producto que tiene movimientos. Ese es el tercer signo. El cuarto signo, ya, es ya lo que significa la ecografía. Pero la ecografía no tiene, digamos, porcentaje de falla, a no ser que estemos hablando de embarazos muy incipientes, muy jóvenes. Y el quinto es mediante la radiografía. A veces cuando ustedes estén en provincia, no van a poder, no van a tener acceso a la ecografía. Entonces van a tener que hacer una radiografía. Y cuando el embarazo es mayor a 20 semanas, no hay una gran contraindicación para realizar lo que significa un estudio radiográfico. Y ahí vamos a ver en la placa la presencia de estructura ósea fetal. ¿Listo? Esos son los signos de certeza. Vamos adelante. Diagnósticos. ¿Qué más? ¿Qué más van a hablar? Doctor, yo voy a hablar un poco de los signos de certeza. Como usted ya había mencionado, son 5 los principales: la palpación, la percepción palpatoria de los movimientos fetales, los Doctora Natalia, Sí, sí, si ya lo he dicho, ya no, vamos más adelante, ¿ya? ya está bien, doctor. Cris, ¿puedes adelantar, por favor? La otra, por favor. Voy a hablar de eso. Bueno, yo voy a hablar de los métodos auxiliares de diagnóstico. Estos van a reforzar y confirmar las conclusiones del examen clínico que ya habíamos realizado.
Van a también demostrar la presencia y la cuantificación de la hormona gonadotrofina que puede afectarse en distintos medios, como ser sangre y orina, por distintos tipos de reacciones, que principalmente van a ser tres, que van a ser los métodos biológicos, los métodos inmunológicos y método por radioinmunoanálisis. La siguiente, por favor. Ya. Los métodos biológicos, bueno, estos ya no van a ser utilizados en la actualidad, ya que han sido reemplazados por los métodos inmunológicos debido a que van a tener mayor sensibilidad, practicidad, velocidad y menor costo. Pero en cuanto a los métodos biológicos, podemos decir que se describieron algunos cuantos, como el método de Aschen-Sondek, que se basaba en la observación de la respuesta del ovario luego de la inyección de orina de embarazada. La de Friedman, que era parecida, que se utilizaba a la coneja. La de Hoffman, que también se utilizaba a la coneja, pero que se le inyectaba el suero materno para detectar si había la presencia de esta hormona. El método de Galli-Mainini, en la que se observaba la eliminación de espermatozoides en la orina del sapo macho luego de ser inyectado con la orina de la embarazada. La siguiente, por favor, Cris. No sé, Ya. no te escucho muy bien. Las pruebas, antiguamente se hacían pruebas biológicas. Por la travesura que han podido tener la Ana y el Cristian, tendríamos que haber sacrificado ya sea a conejos o a ratones o a sapos, ¿no ve? La Hutchinson, que era ratón con orina de embarazada, o sea, en todo caso una ratona. Se la sacrificaba, se la abría y si encontrábamos cuerpos amarillos en el ovario, significaba que ella estaba, que evidentemente había embarazo. La prueba de Friedman era en coneja, también con orina, ¿ya? Y si encontrábamos en el ovario de la coneja folículos, entonces embarazo positivo. La de Hoffman, ¿ya? También en coneja, ¿ya? Se ponía suero, ¿ya? Y si encontrábamos también folículos, era embarazo. En la calle Mainini se utilizaba un sapo, se le ponía orina de la embarazada y si en la orina había espermatozoides, era positivo. Seguiremos con métodos inmunológicos. Ya. Vamos a describir a continuación los métodos inmunológicos. El primero va a ser la inhibición de la aglutinación. Si se pone en contacto la orina de la embarazada que va a contener la HCG con el suero de la coneja específico que va a tener anti-HCG, esta hormona va a reaccionar neutralizando lo que va a ser la anti-HCG del suero. Se va a realizar al mezclar posteriormente esta solución con partículas de látex o de matices recubiertos con esta hormona. Estos van a quedar libres en el medio, va a dar como resultado una prueba positiva si la aglutinación de esta es negativa. Y si por el contrario la orina no hubiese tenido la presencia de esta hormona, el suero específico de la anti-HCG habría quedado inactivado. Esto va a reaccionar, por lo tanto, sobre la HCG que recubre las partículas de látex o de los hematíes, produciendo su aglutinación. Eso quiere decir que la prueba va a ser negativa con una aglutinación positiva. La técnica en portaobjetos es donde se va a colocar en un portaobjetos 1 o 2 gotas de orina y se va a agregar una gota del suero de anti-HCG. Luego se va a mezclar bien con una varilla de madera, se va a balancear en el portaobjetos durante 30 segundos. Como segundo paso se va a agregar 1 o 2 gotas de la suspensión de látex que va a estar revestida con HCG. Va a pasar entre 1,5 a 3 minutos, donde se va a realizar la lectura de los resultados. Después se utiliza un portaobjetos donde se va a colocar sobre un fondo oscuro o negro a fin para que se visualice mejor la reacción, ya que al unir todos estos elementos se produce una mezcla de color blanquecina. La técnica en tubo nos dice dónde se va a introducir 0,1 milímetros de orina filtrada en un tubo que va a contener anti-HCG
y los eritrocitos que van a estar revestidos con esta misma. Si aparece en el fondo del tubo un anillo más o menos claramente definido, la reacción va a ser positiva. En cambio, si no se produce el anillo y se observa un patrón de como que de sedimentación difuso de color pardo amarillento, la reacción va a ser negativa. Efectuando la reacción con diluciones de doble orina, se va a poder obtener un dato semicuantitativo, perdón, de la gonadotrofina que va a estar eliminada en 24 horas. La siguiente, por favor, Chris. Ya, los métodos por radioinmunoanálisis. Vamos a describir uno que va a ser la determinación de, perdón, primero vamos a decir que estos métodos van a permitir detectar la presencia de la hormona eutrofina coriónica en concentraciones extremadamente bajas, como son en los primeros días de la gestación, que puede ser antes de la primera falta menstrual o en el embarazo ectópico. Vamos a describir la determinación del HCG por radioanálisis de receptores de membrana. Esta se va a basar en la acción competitiva de la hormona, del suero u orina en estudio y una HCG marcada con cloro 125, mal escrito, por los sitios receptores para esta hormona en una preparación de membrana de cuerpo lúteo. En un tubo que contiene la membrana que ya habíamos dicho, se agrega la muestra. En estudio, una portadora de HCG y luego la HCG marcada con yodo 125. ¿Esto para qué? Para ver la reactividad. Se va a mezclar bien en un agitador mecánico, se va a incubar durante 30 minutos, aproximadamente 37 grados centígrados, y se va a centrifugar entre 2000 y 5000 revoluciones por minuto durante 15 minutos más. Esta se va a derramar sobre el donante y se va a dejar reposar en un tubo invertido. Se procede con la lectura, que se va a dar el registro de la reactividad en un contador gamma durante 1 minuto. Simultáneamente se realiza un control negativo y un control positivo. Vamos a decir que para a mayor conteo en el tubo va a ser una menor cantidad de HCG en la muestra del estudio que estamos realizando. Para una prueba negativa, el contenido de los 2 tubos utilizados de cada muestra en el estudio tiene que ser mayor que el conteo del tubo control de referencia que utilizamos al principio. Y para una prueba positiva, el conteo promedio de los 2 tubos utilizados para cada muestra debe ser menor que el tubo de control de referencia. Ya, yo voy a hablar lo que es la ecografía. Y como dijo el doctor, la ecografía va a ser un signo de certeza en el diagnóstico para el embarazo, por el cual se emplea el ultrasonido para definir los órganos internos captados por el eco. Esto nos va a dar pautas acerca del desarrollo fetal de cada trimestre. En este método de estudio se utiliza radiación ionizante que no puede ser dañina para el feto y la mujer. Hay 2 métodos de estudios para el embarazo, que sería la vía transvaginal y la vía transabdominal. En el primer trimestre de la vía transvaginal es la vía de elección en todas las mujeres, ya que este estudio requiere la vejiga vacía. También podemos valorar de forma óptima el cervix, el orificio cervical interno y la relajación, que es la relación que tiene el orificio cervical interno que guarda con la placenta. En el segundo y tercer trimestre se realiza la vía escucha una cosa. Nosotros no necesitamos en este momento estudiar ecografía, ¿no? Solamente es un método de certeza del embarazo, ¿no? O sea, ¿qué sucede? Evidentemente, cuando el embarazo es muy pequeño y la paciente no está preparada, porque ¿qué significa preparada? Significa con vejiga llena. Se puede recurrir a lo que significa la vía vaginal, ¿ya? Pero si no, nos vamos por vía abdominal, ¿no? Pero lo que nos interesa es ver el producto. ¿Y qué cosa tienen que ver?
Normalmente no se ve el saco gestacional sino a partir de la cuarta o quinta semana. Generalmente no se ve el embrión hasta la quinta o sexta semana. Y a partir de la séptima o octava semana recién se ve el latido del producto. ¿Por qué digo esto, jóvenes? Porque muchas veces hay diagnósticos presuntivos que pueden hacerles a ustedes acabar el embarazo sin necesidad de hacerlo. Por ejemplo, ¿cuándo? Cuando estemos nosotros ante un cuadro de huevo muerto retenido, ¿ya? Y cuando se habla, dicen, mire doctor, son 6 semanas y no veo el embrión, pero no veo el latido. Estamos aprendiendo que hay que esperar todavía, tener paciencia porque puede aparecer latido en 1 o 2 semanas. O si no, decir, doctor, es un huevo embarazo no embrionado. Son 4 o 5 semanas, se ve el saquito gestacional, pero no se ve lo que es el embrión. Entonces es un embrionado. Están aprendiendo, ¿no? Vamos a ver que se ve el latido fetal con ecografía a partir de la sexta o séptima semana, se escucha mediante el Doppler a partir de las 12 y se escucha mediante el estetoscopio a partir de la 20 semana, pero solamente como un signo de certeza. Seguiremos avanzando nomás, ya no hablaremos más de ecografía. Ya, doctor. Sí, como estábamos recalcando, en el primer trimestre vamos a ver lo que dijo el doctor, el saco gestacional, el engrosamiento y todo lo demás. Ya no En ese, hablaremos más. Ah, una cosa, ya, bueno, ya, me jalas la lengua, ponga a ver un poco antes, ya. Como es un signo de certeza, a veces se hacen estas cosas que están aquí, ¿no? Principalmente la translucencia nucal y hueso nasal, la válvula tricuspide y ductos para determinar la presencia o no de malformaciones congénitas. La translucencia nucal se hace para ver si hay o no hay síndrome de Down. Pero pasaremos, ya no hable más de ecografía. ¿Qué más, jóvenes? bueno, para finalizar serían las reglas para calcular la fecha probable de parto, que es, las más usadas son estas que son la fórmula de Wall, la fórmula de Nagel y la fórmula de Pinart. Hay una cuarta regla, pero no se utiliza mucho. En esta fórmula de Wall vamos a hacer lo que tenemos, se le aumenta 10 días y se le reduce 3 meses del primer día de la menstruación. Como este dice, ese es el más usado y después tenemos la fórmula de Nagel, que es más 7 días menos 3 meses. Por si acaso, Naegele, no sé dónde saca el nombre. Nagel, Las fórmulas son 3, la de Wall, la de Pinart y la de Naegele. Todas utilizan su fecha de última menstruación. La única que es medio rara es la de Pinart. ¿Por qué? Porque las dos primarias, tanto la de Wall y la de Naegele, utilizan el primer día del periodo menstrual. En cambio, la de Pinart utiliza el último día del periodo menstrual, o sea, cuando ha terminado su periodo menstrual. Tanto la Wall como la de Pinart le añaden 10 días y les restan 3 meses. Por ejemplo, si estamos hablando de un 20 de junio, ya, más 10 días, ya, sería 30. Menos 3 meses sería marzo, sería 3. Entonces estamos hablando que es el 30 de marzo. Si estamos hablando de lo que significa la fórmula de Pinart y hablamos de un 15 de junio, normalmente el periodo de una mujer dura entre 3 a 5 días. Pondremos 5 días. Entonces de esos 15 se vuelve 20 más 10, 30, ¿ya? Menos 3 igual 30 de marzo. Y la otra, la de Naegele, es aquella que utiliza el primer día del periodo menstrual, se le añade 7 días y se les restan 3 meses. ¿Listo, jóvenes? Vamos a quedar aquí. Dejen de compartir. Si falta algo, vamos a acabar el siguiente tema. Bueno, creo que no les falta nada a ustedes, ¿ya? Dejen de compartir. Sí, doctor, está cargando. Nicole, ¿has dado tema ya tú? Sí, doctor, expuse modificaciones de la Natalia, gestación. Natalia, Sí, doctor, acabo de dar. María Fernanda, Sí, doctor. Expuse el primer tema. ya, a ver, ¿quiénes no han dado? Levanten la mano. En la misma pantalla, no hay problema.
Sebastián, en vez de tomar, ¿has dado ya vos tema? Sí, doctor, ya expuse. No, doctor, no. Ya, entonces, aquí tenemos a uno. A ver, levanten la mano los que no han dado. Ya, Milenka, Cristian y Brian. Ese es el grupo para el próximo tema. Listo, jóvenes, nos vemos el próximo jueves.